C.S. Lewis fue un hijo de su generación, vivió en 2 siglos, experimentó 2 guerras mundiales. Su vida fue traumática en sus primeros 10 años, moviéndose de un lugar al otro con sus padres, educándose en diferentes contextos. A los 10 años murió su mamá, esto lo afectó profundamente y a los 15 años decidió convertirse en ateo. A partir de ahí se entregó a la mitología y al ocultismo y sus años universitarios fueron marcados profundamente por toda esta experiencia de oscuridad. Sin embargo, esas cosas paradójicas del Señor en un ambiente que puede ser muy estéril, Él encontró un lugar fecundo con algunos eruditos. No era gente común, era gente muy letrada. C.S. Lewis fue un experto en griego, en teología, latín, mitología, historia antigua de la cultura inglesa, aunque él era irlandés. Y él fue un profesor con cátedra de la clase de inglés. Sin embargo, en este ambiente fue invitado a participar de un grupo de estudio bíblico, algo similar a lo que ustedes hacen. Obviamente a estos niveles, estudiando el texto en griego directamente y el hebreo y ese tipo de cosas. Y en ese proceso, a través de un amigo católico, él conoce a Cristo. Y a partir de ahí, reconcilia su fe y el resto de su vida la dedicó a redimir la cultura de su época, que es un trabajo que todo cristiano está llamado a hacer. No somos de este mundo, pero vivimos en él. Y en el mundo hay toda clase de sombras, reminiscencias de un Dios creador. Y podemos, con observación, con creatividad, con la imaginación que Dios nos da, ese gran don, cuando podemos imaginar algo, que es un don que Dios nos da, es posible con tiempo y esfuerzo materializarlo. Y hoy vivimos en un mundo que hemos logrado muchas cosas por eso, por ese don de Dios. Primero estuvo en nuestra mente, y porque está en nuestra mente, tenemos la capacidad, tarde o temprano, de hacerlo. Y Lewis tomó la mitología y la redimió con el Evangelio y desarrolló a partir de ahí su obra literaria. Escribió más de 34 libros, creo que 34 en total más bien. Uno de ellos es muy conocido por nosotros, se llama Las Crónicas de Narnia. Lewis vio a una nueva generación infantil creciendo y tuvo un gran interés, un interés profundo por encontrar culturalmente la forma de presentar a Cristo de manera creativa, de tal manera que cuando Cristo fuera predicado a estos niños, ellos ya lo amaran. Las Crónicas de Narnia son una colección de 7 libros que precisamente están enfocadas a presentar a Aslan, al Jesús que C.S. Lewis conoció en este grupo de estudio, y presentarlo en la manera que significaba para él, de tal manera que pudiera conectar en un lenguaje creativo con la nueva generación de niños que iba creciendo. Uno de esos libros, el segundo, se llama El león, la bruja y el ropero. En el capítulo 8, en alguna parte, se encuentra una
estamos a punto encontramos un personaje a punto de conocer a este Aslan, el dios de C.S. Lewis. Si me ponen la filmina, por favor. Me voy a acompañar con unas imágenes que lo que intentan es unir lo que estoy hablando visualmente. Lucy, después de haber entrado con sus hermanos a la tierra de Narnia, está por ser presentada a Aslan. Y hace una pregunta muy humana. Si hay algo que la Biblia menciona, es la palabra miedo. En este mundo tenemos miedo. Por eso Jesús amablemente nos dice, no teman, yo estoy con ustedes. Pero la primera reacción del ser humano es evitar todo aquello que te cause dolor, que te destruya. Vivimos con miedo y nuestro anhelo profundo es tener un lugar seguro donde refugiarnos. Nos refugiamos en una relación, nos refugiamos en un trabajo, en una carrera universitaria, con amigos o en vicios y otras cosas. Intentamos de alguna manera asirnos de algo que nos haga más fuertes. Siempre nuestra tendencia será estar seguros. Y Lucy no era la excepción. Su primer pregunta hacia el señor Castor ¿es Aslan seguro? Y el Castor, muy exaltado en su carácter, su personaje, le responde a Lucy, ¿seguro? Respondió el señor Castor, por supuesto que no lo es. Ah, pero es bueno. Y es que Dios no cabe en nuestros bolsillos. Como dice uno de mis libros favoritos, El Principito, usando una palabra que está allí, Dios no puede ser domesticado. Dios no es seguro para nuestros planes. Cuando nosotros tenemos planes. Porque si vamos a Él con la intención de que Él cumpla mis planes, me siento inseguro, porque son míos. Y porque yo no puedo controlar a Dios. Por eso cuando nos acercamos de la manera indebida a Dios, no podemos permanecer mucho tiempo. No podemos confiarle en nuestra vida. Y esa es la razón por la cual vivimos inseguros. ¿Cómo puedo yo controlar al Dios que me creó y decirle, siendo su obra, al artífice, oye, estás equivocado? Sin embargo, el Castor conocía a Aslan y sabe que Aslan es bueno. Hoy vamos a ver eso. La siguiente. El texto de hoy, el versículo principal, se encuentra en los Salmos, el capítulo 2, el versículo 8. Hay una respuesta o una declaración que hace Dios acerca de su Hijo, el ungido, y le dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Voy a explicar esto un poco más adelante. El libro de los Salmos está compuesto realmente por 4 colecciones. La mayoría de los libros de esta colección llamada Biblia
Es Dios hablando al hombre. Sin embargo, en el libro de los Salmos vemos lo contrario. Es Dios respondiendo a la revelación de Dios. Y entonces oímos alabanzas a su creación, a su naturaleza. Hay teología, hay liturgia, hay espiritualidad. Y por eso los salmos es tan querido. Por eso cuando no sabemos orar, lo primero que hacemos generalmente es ir a los salmos. Yo espero que no sea YouTube a buscar una canción. Pero es que los salmos inmediatamente conecta, porque es la respuesta humana al temor, a la angustia, al peligro, a la enfermedad, a la incertidumbre, a la injusticia, al reclamo. Una de las cosas que me encanta de los salmos es que son genuinamente abiertos para expresar el sentimiento más horrendo a Dios, expresar lo que hay en el corazón, porque para que haya sanidad tenemos que ser honestos, para ser transformados tenemos que ser transparentes, tenemos que permitir que Dios entre en nuestras vidas, pero a veces olvidamos que yo soy el primero que debo dar el paso y decir, estoy enojado contigo, no me gustas, no estoy de acuerdo, he pedido esto por años y me has respondido otra cosa. Eso es lo que encontramos en los salmos. La primera colección de libros habla acerca de David y su reino mesiánico. Y la segunda parte, el libro 2 y el libro 3, habla del aparente fracaso de esta monarquía. ¿Cómo no? Somos humanos. Sin embargo, el libro 4, Dios mismo se presenta como el rey, el ungido. Y el resto de los salmos son alabanzas y adoración a ese legítimo rey. El primer libro, el Salmo, el libro 1, inicia con 2 salmos, que es la introducción a todos los demás libros, y habla 2 temas fundamentales. El Salmo 1 inicia con la palabra bienaventurado, el que medita en la palabra de Dios. Y el Salmo 2 termina con la palabra bienaventurado, el que obedece, cerrando la introducción y la estructura de lo que está contenido en todos los demás salmos. El primer salmo es una invitación individual a cada persona a someterse a la sabiduría y el consejo que podemos encontrar en la palabra de Dios. Pero el Salmo 2 tiene como propósito ampliar en el colectivo, las naciones, los pueblos. ¿Quién es el que da la palabra? Porque es una palabra de autoridad, no una pomada canaria. Son las palabras de un rey a su creación, a su pueblo, para que sean obedecidas. Y el Salmo 2 revela quién es ese rey, lo anuncia y finaliza diciendo entonces, bienaventurado el que le obedece, el que confía en él. El Salmo 2 se menciona, lo vamos a ver en algunos textos bíblicos, vamos a hacer una narrativa para ver la unidad de este libro, la Biblia. Hay un tema principal. Todo autor escribe un libro con una idea en mente. No es que se le ocurrió escribir de todo un poco y al final usted no sabe de qué trata el libro.
la Biblia tiene un solo propósito, un fin en mente. Y el Salmo 2 es como una bisagra que antecede la creación perfecta de Dios, menciona nuestra condición actual y anticipa la restauración de todas las cosas bajo este rey y este ungido. Entonces, el Salmo 2 es tan importante que es mencionado en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, lo voy a mencionar en Hechos 4, después de que Pedro y Juan fueron soltados de la cárcel. Pedro inmediatamente conecta la resistencia de los pueblos que habla el Salmo 2 con lo que le están pasando a ellos. Las naciones se resisten al mensaje del Mesías. Pablo más adelante en el capítulo 13 de Hechos se refiere al mismo pasaje, al título del Mesías, como el que ha sido engendrado hoy, hablando de que el Cristo era el ungido que Israel debería estar esperando y no otro. Luego, en Hebreos 1:5 y 5:5, lo reconoce como alguien superior a los ángeles. Hay que estudiar Hebreos para entender a qué se refiere eso. Pero el resumen es que exalta a Cristo superior a todo lo creado, incluyendo a los profetas y a la obra sobrenatural de Dios representada en los ángeles. Vamos a ver el Salmo 2. Entonces, si me acompañan, los que quieran, vamos a estudiar el Salmo 2 brevemente. El Salmo 2 tiene 4 partes. La primera, del verso 1 al 3, dice: ¿por qué se amotinan los gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos su ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. Esta es la respuesta del ser humano a Dios. Todo iba bien hasta que decidimos descartar a Dios de nuestras vidas. Y hoy vivimos como precaristas en el mundo de Dios. Es como que alguien se meta a tu casa y habite un cuarto porque no tiene a dónde más ir. Así de incómodos somos en el reino de Dios en este momento, porque toda la creación de Dios fue creada con un propósito. Fue creada para honrar a su creador. Y Dios nos puso a nosotros como administradores, representantes de su autoridad aquí en la tierra para administrar lo que es de Él. Sin embargo, en estos primeros versículos estamos viendo a los pueblos amotinarse, haciendo planes para eliminar a Dios. Y a lo largo de la historia tenemos filósofos, religiones, ideologías, movimientos sociales que intentan una y otra vez amotinarse contra Dios, eliminarlo de nuestros planes, quitarlo de nuestra historia, quitarlo de nuestra vida. Porque estamos en su mundo y no podemos quitarlo a Él de su mundo. Se nos olvidó al revelarnos que no éramos dioses y que no podíamos crear un mundo paralelo a nuestra imagen y semejanza. Y tuvimos el descaro de decirle a Dios: hasta aquí, pero yo me quedo. Y ahora nosotros, como las naciones, estamos queriendo decirle a Dios: no te metas en tu propiedad. No nos dirijas, no nos controles.
No nos digas lo que tenemos que hacer. Eso es lo que dice este salmo en esta primera parte. Las naciones se rebelan, reinos y reyes, en contra de su Dios. En la segunda parte, en los versos 4, 5 y 6, vemos la respuesta de Dios a esta altanería, a esta falta de respeto, a esta incongruencia, porque no podemos decir otra cosa. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Usted cree que el Señor no puede dormir con la rebelión de estos pueblos? Cuando escucha nuestra altanería, Dios, no me respondes. Dios no existe. Dios es un mito. La Biblia fue alterada. No podemos comprobar Éxodo. Y hay un montón, lamentablemente, de arqueólogos judíos que se han encargado de desvirtuar el Éxodo, inclusive hasta la fecha, y han escrito barbaridades. Gracias a Dios, aunque todavía no se puede confirmar todos los hechos de Éxodo, se están encontrando evidencias. Siempre será así. Pero mientras tanto, los pueblos tratarán de eliminar a Dios de la ecuación. Sin embargo, Dios vuelve a ver y se ríe. Pero no se da cuenta que yo puedo hacerle así y ya, eliminarlo. ¿Cómo se atreve? Pero ni eso le preocupa. Y simplemente en su risa, en su burla, Dios se burla de nosotros, humanamente hablando. Eso es lo que me gusta de los salmos, que usan nuestras propias expresiones para hacernos entender a Dios. Dios se burla de nuestra altanería, de nuestra insolencia, de nuestra soberbia. Oigan, yo tengo a mi rey. Ustedes dicen que son naciones que tienen reinos. Yo tengo a mi rey y lo he plantado en Sión. ¿No se han dado cuenta? Aquí ya hay toda una evento cósmico donde Dios está poniendo orden al desorden que hemos creado en todo el universo al mencionar a su rey. Y viene la tercera parte, que es el enfoque de esta mañana. Los versos del 7 al 9. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Noten el verso 9, lo que sigue. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Quién habla aquí? Dios el Padre, refiriéndose a su Hijo. Tú eres mi Hijo. Tengo esta paráfrasis y la uso como una interpretación, y es eso nada más, que ilustra muchas veces pasajes como estos, nos dan más luz. Hay que tener cuidado con las paráfrasis, pero esta me parece muy apropiada, que interpreta muy bien lo que aquí quiere decir. Cuando uno engendra un hijo, luego hay un día de cumpleaños, ¿verdad? Y todos los años celebramos ese día. Eso es lo que está diciendo Dios. Hijo, este es tu cumpleaños hoy. ¿Qué quieres que te regale? ¿Qué quieres que te dé? Pídeme lo que quieras, yo te lo voy a conceder. Pero Dios está tan ansioso de llevar a cabo su plan que le dice a su hijo, ¿qué quieres? Nómbralo. ¿Quieres las naciones? ¿Quieres los reinos de la tierra? Solamente menciónalo, hijo, y yo te los entrego absolutamente todos. Son tuyos a tu orden, a tu deseo.
son tuyos todos los pueblos, absolutamente todos. No quedará ninguno. Pídeme por herencia las naciones y yo te las daré. Y si no te gustan, el verso 9, tíralas mañana al basurero. Acabemos la fiesta hoy y si no quedaste satisfecho con el regalo, tienes mi permiso para hacer con ellas, y voy a usar una palabra coloquial que nos ayude a entender lo que está diciendo ahí, puedes hacer todo lo que te venga en gana. Bótalas, tíralas al basurero, desmenúzalas, es la palabra que usa aquí en el verso 9. Ese es Aslan. Ese es nuestro Dios. No podemos controlarlo. No podemos decirle lo que puede hacer y no puede hacer. Ese es el Rey a quien servimos. Hoy lo cantamos en los primeros 2 cantos. Dimos honor y gloria, reconocimos su realeza. Ese es el Rey que puede hacer con nosotros lo que nos venga en gana. Pero Él es bueno. Y termina el Salmo, la 4ª parte. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes. Ve el descaro de los reyes y Dios en su gracia y misericordia solo puede reírse y lo envuelve su gracia, lo envuelve su amor. Él mira la miseria de nuestro corazón, eso es lo que significa misericordia. Miserere carne. Y se da cuenta de lo que somos. Como dice el borracho, no somos nada. Sin Dios no somos nada. Y Dios sabe eso. Y es lo que dice. Admitan consejo, jueces de la tierra. O sea, entren en razón. Servid al Señor con temor. Ese respeto reverente, que no sean tan malcriados, como diría mi abuela. Y alégrense, tiemblen, honren al Hijo, porque vea lo que puede hacer. Él tiene completa libertad de usar las naciones como le plazca. Honren al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Este es nuestro Rey. No es seguro, pero es bueno. Su paciencia no se ha agotado todavía, porque Él, el plan global de Dios, es redimir a todas las naciones de la tierra en su Hijo. Por eso el Salmo termina: bienaventurados los que le obedecen. Porque entonces dejaremos de ser precaristas y se nos restituirá el derecho legítimo de vivir nuevamente en su creación con libertad. Nosotros no tenemos ni podemos hacer nada. Somos criaturas y se nos olvida esto. Este es el mensaje conductor de toda la Biblia. Si Dios no hubiera diseñado este plan, no tendríamos este libro. No hay otro mensaje. Hay cosas que se desprenden de un Dios bueno. Por eso hay mensaje para la familia, para los jóvenes, para los adultos, para los ancianos. Y podemos encontrar mucho mensaje y mucha transformación para el diario vivir. Pero ese no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia aquí en el Salmo 2, que es el resumen
es el hilo rojo que le da propósito a todo este libro, es que Dios está restaurando su reino en su Cristo y que todas las naciones de la tierra, como le acabamos de leer en la última parte del Salmo, deben entrar en conciencia, recibir su consejo y voluntariamente rendirse incondicionalmente a su Cristo. Punto. Vamos a ver en los siguientes minutos algunos pasajes que resumen lo que acabo de mencionar, este hilo conductor. Si nos vamos a Génesis 1, ahí vemos algunos rasgos de este salmo, como mencioné antes, durante y después, porque este salmo resume la vida normal de la iglesia, a dónde nosotros como iglesia deberíamos estar enfocados, el trabajo principal de lo que hacemos, por todo lo demás bueno que hagamos. En Génesis 1, 26 y 28, vemos el origen de todo esto. Ya hay gente con Dios. Hagamos. Dios tiene su reino celestial. Sin embargo, hace un mundo material y decide crear al ser humano con el único propósito de ser sus representantes aquí en la tierra. Hoy Jesús nos enseña a orar, algo que no debió suceder. Pero cuando le preguntaron a los discípulos, Jesús, ¿cómo debemos orar? Jesús nos enseñó, y bien que lo hizo. Empiecen por aquí. Señor, que como se hace tu voluntad en los cielos, se haga aquí en la tierra. Eso no debió haber pasado, pero está pasando. Como se hace en los cielos, Señor, se haga aquí en la tierra. Un día dejaremos de hacer esa oración. Y vea lo que está implícito en este inicio de oración. La mitad del Padre Nuestro nos acercan, es nuestra oración que nos acercan a Dios. Y una vez que hemos entendido eso, la segunda mitad entonces es donde Dios desciende al hombre en respuesta. Antes de pedirle el pan de cada día y que perdone nuestras ofensas, estamos reconociendo su reino, su autoridad y su santidad, poniendo todo en perspectiva como debía ser. Y entonces vemos en Génesis 1 cómo Dios forma esta creación. Hagamos al hombre, y creó Dios al hombre. Vemos aquí 3 palabras que en mi apreciación resumen esos 3 versículos. Imagen. La imagen es la representación de Dios en la tierra. Significa nuestro valor intrínseco, es decir, lo que somos. No depende de capacidades. Por eso, una persona con profundas limitaciones intelectuales, cognitivas, emocionales o físicas, es tan imagen de Dios como el hombre más perfecto. Porque no depende de habilidades, porque Dios sería clasista. Es del hecho de que fuimos creados para representarlo a Él. Y el valor intrínseco que tiene todo ser humano está conectado a ese valor intrínseco. Somos imagen y semejanza de Dios aquí en la tierra. Eso explica por qué los cristianos no abortamos, no cometemos eutanasia. Eso explica por qué cuidamos a los desvalidos, a los discapacitados, al vulnerable. Eso explica también por qué a los que fallecen le damos una digna sepultura. Porque representa la imagen de Dios en la tierra. Esa es la razón por la cual vamos y predicamos el Evangelio. Porque es la única manera de que la gente que no conoce a Dios, que está en tinieblas, pueda cobrar de nuevo conciencia de su valor intrínseco en Dios.
Esa es la razón por la cual debemos ir y predicar el Evangelio. Esa es la razón por la cual no podemos quedarnos callados. Ese es el único distintivo de una iglesia saludable. Una iglesia que está predicando el mensaje de salvación, comprendiendo el hecho de que el hombre está degradado y hace lo que hace porque no tiene conexión con su fuente de vida. Y por eso nos autodestruimos. Eso es lo primero que Cristo hace en nosotros, restaurarnos. Y por la acción del Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria. Y el anhelo de todo verdadero discípulo es llegar a ser como Jesús. Por eso es que hay una vida antes y después. Y por eso es que muchas veces nuestra profesión, nuestros dones y talentos se transforman y se dirigen. Porque en este mensaje que está aquí, bendición es la segunda palabra, fructifiquen, multiplíquense, juzguen, gobiernen con sabiduría, con justicia, con equidad. Ponemos todos nuestros dones al servicio del Rey. Eso se llama vocación. Es una palabra que no usamos en nuestra jerga evangélica. Los católicos la tienen más clara. Por eso estamos desconectados muchas veces. O sirvo al Señor completamente o tengo una carrera secular. La vocación une las dos cosas. Dios nos dio dones, talentos, personalidad, habilidades, una historia de vida, una descendencia, un lugar donde nacer. Todo eso conjugado tiene como propósito unirse a este plan de Dios y ser luz donde hay tinieblas. Por eso es que Aslan no es seguro, porque si eso no está en mi mente cuando vengo a la iglesia, cuando confieso a Cristo, hemos entendido un falso evangelio y entonces estamos en lucha constante entre nuestros intereses y los intereses de Dios. Pero Dios es bueno y Él permite que nos casemos y que tengamos hijos y que compremos una casa y que tengamos un carro. Pero todo eso en su justa medida. Nuestro anhelo, nuestra primera motivación es honrar a nuestro Rey. El Salmo 2, 1, 3, perdón, este es el inicio de la Gran Comisión, la Gran Comisión original. La Gran Comisión nace aquí. Lo que conocemos hoy como la Gran Comisión y que muchas veces le damos inicio en Mateo, eso es solamente la continuidad de esto. Solo que este era el plan original, donde no había pecado. Era multiplicarnos, reproducirnos, ser creativos, cultivar el huerto de Dios para que todos viviéramos en paz y en armonía. Sin embargo, hoy hay un paso previo. Tenemos que ir a restaurar lo que el pecado rompió. Y ese es el trabajo que ahora nos toca como iglesia. En el versículo 3 vemos el quiebre. Presencia, imagen, bendición, presencia. Dios en el huerto. Pasamos a la otra. Aquí hay un propósito y este es el propósito de todos nosotros. Resumido en estas palabras, Dios nos llamó a ser luz, pero nos llamó a ser bendición con lo que tenemos y con lo que hacemos y con lo que somos. A crecer y a cuidar. Pasamos. Ya esto lo mencioné. Noten que en el huerto, cuando leen Génesis, pongan atención la próxima vez, dice que Dios caminaba en el huerto. Y esto es una imagen se me fue la palabra, implícita, del reino de Dios en la tierra. Dios en los cielos, que lo hacía caminar entre el huerto.
Y resulta que era para ir a buscar a Adán y a Eva para conversar con ellos, a tomar café con galletitas, como digo yo. Pero una tarde que Jesús llevaba café y galletas para sentarse a tomar café con Adán y Eva, no los encontró. Y pasó esto, la siguiente. En Génesis 3:15 tenemos muy pronto nuestra rebelión, lo que he hablado desde el principio, la rebelión de las naciones. ¿Ven el Salmo 2 ahí? Sin embargo, encontramos promesa, restauración y victoria. En Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El reino de Dios no es un edificio, no es una jerarquía, aunque hay. Si notan, el reino de Dios caminando en el huerto era una relación con Adán y Eva. Eso es el reino de Dios. Si estudian el Apocalipsis se darán cuenta que seguiremos en una relación perfecta por la eternidad con ese rey. Si se dan cuenta, esta tarea de multiplicarse, de cuidar la creación, se convierte no en un trabajo, en nuestra vocación, la razón de ser de cada uno de nosotros. El egoísmo, la envidia, los celos, es lo que hace que nuestros trabajos sean lo que sean, nuestras relaciones son como son, y es lo que hace que el mundo caído esté como esté. Y vemos que esto es una promesa que tiene su cumplimiento en el ungido, el rey. Otra vez el Salmo 2. En el Salmo 2:6 dice: he presentado un rey a las naciones, que está en Sión. En Isaías, la siguiente. En Isaías 40, si notan, y esta es una imagen, kitsuji es como se llama, siempre se me olvida la palabra. Es una técnica japonesa de restauración de piezas rotas. Me gusta esa técnica, yo soy artista, me gusta el arte. Y lo hermoso de esta técnica es que los japoneses piensan que toda obra que se quiebra intrínsecamente tiene su valor. Y porque intrínsecamente tiene su valor, o sea, sirvió para algo, y aunque esté rota, tenía ese sentido de utilidad, con respeto merece ser restaurada. Pero no se restaura con algo barato, se restaura con oro, convirtiéndose en casi obras de arte mucho más hermosas que su estado original. Y no sé ustedes, pero esta pieza se ve muy linda. Lo que refleja es lo que es el plan de Dios en la misión con su iglesia. Dios nos llama a restaurar su reino. Él es el que está restaurando con su Hijo lo que nosotros rompimos. Pero en su gracia y su misericordia viene y nos sana con su sangre, por usar la analogía. Y aunque no podemos ocultar nuestras heridas, todos nosotros tenemos historias que contar, ¿verdad? Todos tenemos nuestro quebranto, nuestro dolor. Pero en Cristo redimido se convierten en obras de arte maravillosas que cuentan una historia que alguien desesperadamente necesita oír. Somos muchas veces el quinto evangelio antes de que puedan escuchar los otros 4. Si nuestra obra es legítima, la gente se va a atrever a ir a los otros 4. Y esto es muy genuino decirlo, no aquí donde tenemos radio, televisión y literatura de abundancia. Eso no tiene sentido cuando estamos tan saturados de tanta cosa. Pero cuando estás al otro lado del mundo, donde no tienen acceso ni siquiera a una página de las Escrituras, el primer evangelio que llega es el enviado.
es el que va en el nombre de su rey a hablar los términos de paz de su reino. Y su vida transformada es tan atractiva que hace que los demás se sienten contigo a escuchar esos términos. Porque si esos términos han provocado en ti lo que yo puedo ver, yo también quiero ser parte de ese reino. Ese es el poder del Evangelio. Es el medio para ser restaurados. Y ese es el fin de todo este libro. Nuestro rey restaurando su reino para su hijo. Y el que quiera vivir como súbdito de este rey a su servicio. Más adelante, en el siguiente pasaje, ya en los profetas, vemos el mismo mensaje. ¿Me pasan la página, por favor? Vemos el mismo mensaje. Perdón, antes estamos hablando de cómo Dios llama a un hombre para cumplir lo que acabo de decir. Y vean que es el mismo llamado de Génesis. Ahora somos llamados a bendecir, pero para provocar la presencia que estaba original en Génesis, tenemos que ser enviados a hacer luz, alumbrar esa presencia. Siguiente, por favor. Más adelante están los profetas. Y en este pasaje de Isaías en particular, el pueblo en cautiverio, el Señor le está diciendo al pueblo: ustedes fueron cabezones, fracasaron en esta tarea que les he dado a ustedes. Yo hice un pueblo, pero no eran para que ustedes fueran el ombligo del mundo, sino para que fueran mis representantes. Los hice pueblo antes no eran pueblo y ahora los he hecho pueblo, pero era para que ustedes fueran mis representantes y fueran a restaurar al mundo. Sin embargo, les está diciendo: ¿se acuerdan que les he hablado del ungido, de mi rey que está en Sión? Pues yo estoy cumpliendo eso. Y en algún momento ese rey ungido se va a hacer presente. La historia continúa. Dios es el que está dirigiendo la obra. Es su plan, es su obra. Nosotros solamente somos actores y queremos. Y le dice: esta no es una tarea tan compleja para mi siervo. ¿Recuperarlos a ustedes? ¿Ustedes qué se creen? ¿La iglesia del Señor? ¿El pueblo de Israel? Eso es poca cosa para mí, juntarlos a ustedes. Te estoy estableciendo como una luz para las naciones, para que mi salvación se vuelva global. Hemos escrito tanto y a veces olvidamos porque hay tanto. Pero en uno de esos momentos de sabiduría, alguien escribió que fuimos creados para la gloria de Dios. Un comentario que luego se convirtió en catecismo. Y le enseñamos a la gente que fuimos creados para la gloria de Dios, pero desconectados de lo que estoy haciendo hoy, que se llama teología bíblica, que es ver una idea central y cómo está conectada a lo largo del libro. Nos da perspectiva para entender cuál es nuestro rol en todo esto. Y vemos en este pasaje, mi sugerencia, resumido otra vez, un llamado: vayan y sean luz, restauren lo que está caído, vuélvanlo a su estado original, para que puedan darme honra, porque estamos hablando de un reino, y se supone que un reino lo que tiene son súbditos. Todos nosotros somos súbditos de este rey, y son enviados. Vayan. Siguiente. Finalmente llegamos a lo que llamamos la Gran Comisión, que es simplemente una continuidad de lo que hemos venido hablando, que está representado en el Salmo 2. ¿Qué es el mensaje del Evangelio? Usted está usurpando el reino de Dios actualmente. Usted está como precarista, porque no tiene a dónde irse. ¿Ok? Baje el tono.
no sea altanero, no se resista. En el nombre de mi rey, de mi ungido, el mensaje es este, el acuerdo de paz es este. Yo les perdono todas sus rebeliones. Firmen aquí. Sométanse voluntariamente a mi rey. Y yo los perdonaré. Y yo les restauraré. Y yo les daré de nuevo esta tierra que están usurpando en propiedad para que la hagan fructífera, para que sean bendición, para que crezcan, para que mantengan la unidad bajo la dirección de mi rey, el ungido. Ese es el mensaje del Evangelio. Estamos rotos por el pecado, sí, esa es nuestra consecuencia de nuestra rebelión. Pero la rebelión se paga con un castigo. ¿Qué es la redención? Es suspender ese castigo y salir libre, porque alguien más está pagando por ti. Eso es lo justo, ¿no es cierto? Nosotros que decimos, haga justicia, Señor, aquí en la tierra, cuando hablamos de nosotros, uy, Señor, ten misericordia. Pero si lo ponemos en estos términos, ¿quién merece la misericordia de Dios cuando hemos sido tan altaneros? Cuando creemos que podemos dirigir nuestra vida por nuestros propios medios, cuando creemos tener la capacidad de controlar este mundo. Y mientras más prósperos, más soberbia. Solo tenemos que ver alrededor nuestro comportamiento, como aún dentro de la iglesia, muchas veces Cristo no es el Rey. Pero ese es el término de paz en el que el Señor nos llama a estar a cuentas con Él. Él no es seguro, porque cuando entiendo esto, mi vida tiene que hacer una pausa y decirle, Señor, ¿por dónde ando y a dónde me devuelvo para caminar de aquí en adelante bajo tu gobierno y autoridad? Pero Él es bueno, nos da su gracia, su misericordia, su perdón y un futuro de esperanza. Y sí es cierto que en Jeremías 29:11 se cumple. No es algo aquí, aunque en parte tendremos su bendición, pero es que estamos hablando de un reino que está por venir. Ustedes lo leyeron hoy en 1 de Pedro. El contexto de esa carta es de sufrimiento y persecución, inicialmente por la sociedad que está rechazando la nueva forma de vida que es incongruente con la cultura grecorromana. Sin embargo, más adelante, unos años más, 2, 3 años más, Nerón hace desastres y culpa a los cristianos, y lo que les espera a esos cristianos es la muerte por seguir a Jesús. No es seguro, pero Él es bueno. ¿Cuál es la palabra de Pedro? El mensaje de Pedro. Vean, ustedes no conocieron a Cristo, pero están gozosos, están felices. Y aunque están pasando por todo esto, ustedes están anclados a la esperanza viva. Bien hacen. Y sigue Pedro confirmando, ámense en el capítulo 2, ámense. Si ustedes han nacido de nuevo y están en sufrimiento, únanse, acompáñense, amen, vivan el evangelio. Un mundo al revés. A sus amos, sométanse a ellos. Esposos, traten bien a sus mujeres, mujeres, etc. Una transformación, ¿cómo no estaba causando un desastre en la cultura romana? Es un reino al revés. Y luego en el capítulo 4 les dicen, sométanse al Señor y aguanten, porque el diablo viene, y a su debido tiempo Dios los exaltará. Esa frase en el contexto de la carta y del contexto histórico de los que están viviendo la mayoría de gentiles a la cual se dirige la carta de Pedro, esa frase y a su debido tiempo, lo que les está diciendo Pedro es, vean, no les doy esperanzas de que vivan.
pero a su debido tiempo, en el reino venidero, yo los exaltaré. Sufren, porque esta salvación se está revelando en el día de Jesucristo, y ustedes, si permanecen fieles, serán parte de ella. ¿Es este el Evangelio? Llamados a rendir nuestras vidas a Él. Capacitados, otra palabra es discipulado, es obedecer a ese Rey. Y ahora sí, vayan y compartan este mensaje. La última, por favor. Esta es la culminación del Salmo 2 que leímos. Nuestro Rey sentado en Sión. Y pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¿Qué dice ahí? El reino del mundo es ahora ¿de quién? El reino de nuestro Dios y su Mesías, para siempre. Amén. Ese es el trabajo gozoso de una iglesia viva, que vive la esperanza viva de Pedro. Esa esperanza viva está basada en la muerte y resurrección de Cristo, por eso es una esperanza viva. El mundo usa la palabra esperanza como adivinación, a ver si algo te pasa bueno. Pero la esperanza bíblica está fundada en una persona que demostró ser el rey y el ungido, y por su camino de obediencia se le ha concedido el trono de David, el cetro de justicia, y todas las naciones sometidas a él. Ese es el poder del Evangelio. Poder para transformar sociedades. Poder para redimir una cultura caída y provocar conciencias y convertir corazones y transformar el futuro de las naciones, salvando familias. Esas son las palabras que se usan en las Escrituras. Ese es el mensaje del Evangelio, salvación para el que cree. Pero ¿cómo irán si no vamos y predicamos este Evangelio? ¿Cómo responderán en obediencia si no saben a quién obedecer? ¿Cómo creerán el anuncio de este mensaje si no hay presencia viva? Si no hay una vida testimonial que pueda dar evidencia de que este reino es real y que inicia adentro y que tendrá su manifestación plena en este momento. Iglesia, ¿qué te dijo hoy la palabra de Dios? ¿Qué te dijo a ti particularmente? Y lo más importante, ¿qué vas a hacer al respecto? Bienaventurado los que meditan en esta palabra que acabamos de compartir hoy. Salmo 1. Pero también bienaventurados los que le obedecen. Salmo 2. Que el Señor alumbre sus cabezas, sus familias, sus negocios, sus vidas. Que el Señor los haga ilustres en esta generación en medio de sus hermanos. Que el Señor les dé el valor y el coraje de estar a la altura de este Rey. Y que terminado la obra que cada uno deba hacer, esté satisfecho para gloria y alabanza de su Rey. Amén.